que la metanoia es cambiar de mentalidad. Y ayer profundizamos un poquito más en esto, hablando de que el cambio de mentalidad no es un asunto de sustituir únicamente pensamientos malos por pensamientos nuevos, ni un asunto de maquillar pensamientos adámicos con algunas referencias bíblicas, sino cambiar nuestra manera de pensar tiene su realidad en la renovación del espíritu de nuestra mente, la disposición interna, la raíz, la fuente de donde los pensamientos se sustentan, de donde ellos provienen, desde donde se razonan las ideas y se gestionan estructuras mentales que definen cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros actuamos en él, cómo tomamos decisiones en él, cómo nos movemos en él. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es cambio de mentalidad a causa del reino de Dios. Un cambio de mentalidad a causa del reino de Dios. La semana pasada también consideramos cómo en el Antiguo Testamento esta palabra transformar el pensamiento tiene que ver con convertirnos, volvernos completamente a Dios. No es un asunto superficial, sino Joel lo determinaba como rasgar el corazón, convertirnos y volvernos plenamente a Dios. Y entonces, teniendo esa premisa como base, vamos a desarrollar hoy el tema cambio de mentalidad a causa del reino de Dios. ¿Están listos? Oremos y pidámosle al Señor que Él nos dé iluminación, sabiduría para entender hoy la revelación que trae a nuestra vida. Padre, gracias por propiciar este tiempo, este momento, Señor, en el que tu iglesia es afirmada en una verdad eterna que transforma todo lo que somos, Señor. Padre bueno, oramos que puedas darnos un espíritu de sabiduría, de revelación y de iluminación. Padre bueno, rendimos nuestra mente a ti, que sea gobernada por la mente de tu Hijo Jesucristo. Que el nuevo espíritu de nuestra mente, Señor, sea la que instruya, sea la que hoy nos haga entender y conocer la verdad y realidad de tu reino. Te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Bien, amados, entonces veamos esto, ¿por qué cambio de mentalidad a causa del reino? Y es que inicialmente el pueblo judío, los israelitas, estaban en el tiempo en el que Jesús aparece en escena, en el momento en el que el Hijo Eterno irrumpe la temporalidad humana, se mete en la historia de la humanidad, el momento en el que el Hijo nos es dado y el niño nos es nacido. Israel vivía cautivo también del imperio grecorromano. Aunque seguían teniendo sus costumbres, su templo, sus ofrendas, y vivían una vida hasta cierto punto bastante normal, se regían a las leyes políticas del Imperio Romano. De hecho, ¿se recuerdan cuál fue una de las preguntas que los fariseos le hicieron a Jesús para tentarlo? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Damos nuestros impuestos al César o traemos nuestras ofrendas al templo? Y Jesús, con toda la sabiduría que en él habitaba por ser el Hijo de Dios, en quien habitaba la plenitud de la deidad, él les dice: denle al César lo que a él le pertenece. Si ya ustedes están sometidos en ese sistema político, denle a César lo que a él le pertenece, pero a Dios lo que de él es, lo que a él le pertenece, todo lo que ya ustedes conocen y saben que por derecho legal es de él. Entonces, este era el momento que atravesaba Israel, y ellos esperaban era
al Mesías prometido, al Mesías que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, al Mesías que iba a venir y los iba a liberar de la esclavitud y que los iba a constituir como nación. Y ellos lo que tenían en mente era todo un imperio político. Ellos tenían en mente que el Mesías iba a aparecer con carros de fuego, con caballos, con ángeles, con ejército, y que iban a hacer guerra contra Roma y los iban a aplastar, y que Israel iba a volver a surgir como nación. Y esta era la idea que tenían los judíos en cuanto al reino de Dios y a la venida del Mesías. Y fue esta mentalidad la que les impidió realmente recibir el reino que venía encarnado en el Hijo mismo. Les impidió recibir la verdad y realidad del gobierno pleno de Dios, porque ya tenían una forma de pensar, ya había una estructura mental y una esperanza determinada por la forma en la que ellos pensaban y creían que el Mesías iba a aparecer. Y amados, esto que le sucedió a ellos no puede repetirse con nosotros. El reino de Dios no se recibe con estructuras mentales humanas. El reino de Dios no se recibe, ni se entiende, ni se percibe, ni se disfruta bajo conceptos humanistas terrenales, sino con una mente celestial, con una mentalidad renovada en el espíritu de ella por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos avanzar justamente en esta realidad. Además, amados, este cambio de mentalidad nos recuerda que el reino de Dios justamente no se recibe con viejas estructuras mentales, sino en una renovación plena. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 33, Jesús hace una aseveración gloriosa. Juan capítulo 8 y verso 33. Acompáñenme por favor a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el verso 33. Perdón, el versículo 23. Juan 8, 23. Jesús está hablando de algo especial. Él les está diciendo: señores, yo me voy, pero a donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Y lo que la mente judía del momento pensaba es: este Jesús se va a ir a matar, se va a ir a suicidar, ya por todo lo que está pasando. Y es en ese pensamiento. Leamos desde el verso 21, Juan 8, 21, donde Jesús hace una aseveración gloriosa. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Pueden tomar su lugar. Jesús venía desarrollando pensamientos gloriosos. Él venía hablando de cómo Él era la luz, cómo la luz de la vida habitaba en toda persona quien le recibía como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías.
Y entonces en esas aseveraciones y verdades que Jesús está hablando y enseñando, sucede justamente esta parte de la historia donde Jesús establece: vean, yo me voy a ir, ustedes van a buscarme, pero el problema es que si yo no me voy, ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes van a morir en esa realidad y condición de un espíritu muerto, en una vana manera de vivir, y no va a haber forma de salvación. Y entonces los judíos, con una mentalidad, en palabras de Jesús, de abajo, terrenal, le dicen: bueno, este va a suicidarse, va a quitarse la vida, va a matarse, va a hacer alguna tontera. Y entonces Jesús le responde de una forma especial en el verso 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, ¿cuál era el problema por el que los judíos no entendían las enseñanzas de Jesús ni lo que él estaba buscando transmitir? El problema siempre fue su mentalidad terrenal, y él con una mentalidad eterna, celestial, de arriba. El problema del pueblo judío siempre fue ser de abajo, terrenal. El problema de ellos fue traer la imagen del Adán terrenal, y estaban hablando con el celestial, estaban siendo instruidos por el de arriba. Por eso su mentalidad adámica limitada no podía recibir ni considerar todas las realidades y verdades que Jesús estaba enseñando sobre el reino de Dios. Entonces, de hecho, el reino de Dios tiene su expresión plena en ese cambio de mentalidad, de lo terrenal a lo celestial, de lo de abajo a lo de arriba. El mensaje de Juan y el mensaje de Jesús siempre fue: arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque es que el reino de Dios ya está. Ustedes no lo ven, ustedes no lo reciben, ustedes no participan de él, es porque todavía tienen una estructura y mentalidad de abajo. Ustedes no reciben el reino, es porque todavía tienen una forma de pensar terrenal, y si no cambian esa estructura de pensamiento, no van a poder ver ni entrar en el reino de Dios. Jesús estableció esa verdad diciendo: el reino de los cielos, nadie dirá helo aquí o helo allí, porque el reino ya está entre vosotros. Pero los judíos se quedaban algo así como nosotros: pero ¿cómo? Si justamente lo que estamos esperando es que ese rey en el reino de Dios irrumpa acá en la tierra y realmente pueda pelear contra el imperio romano y hacernos libres, ¿cómo va a decir que el reino ya está entre nosotros? Mentalidad de abajo. Y Jesús estaba hablando desde una realidad eterna y celestial. Un ejemplo que utilizo frecuentemente para ilustrar justamente esta verdad es el momento en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? La del pozo de Jacob. Llegó, Jesús iba pasando. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria justamente para llevar la verdad del evangelio del reino. Y se topa con esta mujer que llegó por la tarde a sacar agua. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber, regálame agua, estoy cansado, necesito agua. Y la mujer, entendiendo que Jesús era judío, le dice: pero ¿cómo me estás pidiendo agua si judíos y samaritanos? Estos no hacen clic ellos. Ellos no se llevan bien. ¿Cómo es que me estás pidiendo ahora esto? Entonces Jesús le responde a la mujer algo glorioso y le dice: si tú supieras, si tú entendieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él
y Él te daría agua con la que jamás volverías a tener sed. Y la mujer se emocionó y le dijo, yo quiero de esa agua, así ya no tengo que seguir echando el viaje. Así ya no vengo hasta acá a sacar con mi tinajita todos los días. Dame de esa agua. ¿Qué estaba esperando esa mujer? Agua física. No sé, alguna especie de manantial por donde Jesús haya pasado y le llevara por ahí en un cantarito, qué sé yo, porque no creo que hubieran botellas plásticas. Y ella tenía esa idea justamente porque su mente era de abajo, terrenal. Pero luego Jesús, eso sucede en Juan capítulo 4. Y luego en Juan capítulo 7 Jesús expresa cuál era la realidad del agua que Él estaba ofreciendo. Y Él se para en medio de la fiesta de los tabernáculos y les dice, todo aquel que me siga, todo el que venga a mí, yo le voy a dar de beber. Y como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía acerca del Espíritu Santo. Jesús con la mujer samaritana nunca habló de un agua física. Esa fue la idea terrenal y humana de abajo de ella. Jesús siempre pensó desde una realidad celestial. Amados, nosotros siempre vamos a ver el mundo, a ver la sociedad, el sistema y a tomar decisiones desde la posición de nuestra mentalidad. Si nosotros tenemos una mentalidad de abajo, vamos a tomar decisiones de abajo. Pero si podemos trascender a que la mente de Cristo gobierne lo que somos y podamos expresar la imagen del celestial, así como es el celestial, así vamos a ser también los celestiales. Por eso hay un dicho por ahí muy popular que dice algo como, júntate con sabios y el próximo sabio vas a ser tú. Júntate con necios y el próximo necio vas a ser tú. Porque el ámbito en el que tú te muevas va a definir justamente toda tu estructura mental y de pensamiento. Entonces, para recibir el reino de Dios, poder disfrutarlo, vivirlo y ser constantemente nutrido por la vida del Espíritu en ese reino, urge que cambiemos nuestra mentalidad terrenal a una celestial, de abajo a una que es de arriba. Amén. La mentalidad, amados, es el conjunto de pensamientos, creencias, valores y actitudes que moldean cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo actuamos en ella. Es como el lente que determina nuestras decisiones y comportamiento. Por esto es necesario e indispensable que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para ver como Cristo ve. Tú necesitas el gobierno de la mente de Cristo en ti. Tú no necesitas orar, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Tú necesitas es conocer la verdad de Cristo y que sea su mente gobernando todo lo que tú eres. Amén. ¿Cómo vamos en este asunto? ¿Todo bien? Ok. Veamos esta realidad del reino de Dios. Juan capítulo 18 y versículo 36, Jesús hace una aseveración y comparte una verdad gloriosa. Juan capítulo 18 y versículo 36. Este es el momento en el que Jesús es denunciado por los judíos, ya fue atrapado y ahora se presenta como prisionero ante Pilato. Y hay una pequeña plática en la que Pilato hace referencia a lo que
lo están acusando, hacerse llamar el rey de los judíos. ¿Y cómo es que Jesús responde a este llamado? Y entonces en el versículo 36, Jesús define una verdad gloriosa sobre su reino. Juan 18:36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá, no es de aquí. Jesús está expresando la naturaleza, procedencia de su reino. Jesús está diciendo: no, mi reino nada tiene que ver con asuntos terrenales y humanos. Este reino está por encima de todas esas cosas. Mi reino no tiene que ver con asuntos de abajo. Mi reino nada tiene que ver con los sistemas de este mundo y de este tiempo cronológico temporal. La naturaleza de mi reino, la procedencia de mi reino es superior. Porque si mi reino fuera de aquí, entonces hubiera pasado como los judíos querían, que sus servidores vinieran y lo defendieran y pudieran invadir Roma, conquistarla, dominarla, y que ahora Israel pudiera ser una nación poderosa. Pero mi reino no es de aquí. Y esto fue lo que los judíos no comprendieron nunca, no entendieron nunca. El reino del que Jesús expresó todo su mensaje no tenía su naturaleza ni su procedencia en asuntos terrenales. Siempre fue algo superior, siempre fue algo eterno. Pero ellos no lo pudieron entender porque su mente seguía siendo terrenal, adámica. Y amados, mientras nosotros sigamos viviendo desde una mentalidad acomplejada por la cultura en la que hemos vivido, influenciada por las ideologías y los sistemas humanos que se han levantado en contra del avance del propósito de Dios, entonces siempre vamos a ver el reino de Dios lejos. Si nosotros seguimos teniendo una mentalidad religiosa, nunca vamos a conocer cómo es que el reino es ya una realidad en nosotros, cómo es que ya hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. No vas a poder disfrutar de las riquezas de la gracia que en ese reino se nos han expresado. Jesús dijo algo glorioso en cuanto a la verdad y el poder de ese reino. Y Él expresó en Mateo capítulo 6 justamente cómo los gentiles buscan asuntos terrenales y humanos: qué comerán, qué vestirán, qué ropa se van a poner. Y Jesús finaliza ese discurso, ese mensaje, de una forma gloriosa, diciendo: vuestro Padre sabe que de todas estas cosas ustedes tienen necesidad, pero ustedes no sean como los otros gentiles, como las otras gentes que buscan estas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Todo lo que tú necesitas para esta vida, el reino al que perteneces tiene todo el poder para dártelo. Y ya el Padre ha determinado entregártelo en el Hijo Jesucristo. Nada que tú necesites, ni para esta vida, ni en la eternidad, está fuera del reino y fuera de Cristo. Todo lo que el Padre determinó entregarte y que tú necesitas, está en Él. Ahora, ¿por qué es que no podemos disfrutar de las añadiduras? Porque ni siquiera comprendemos cómo funciona la realidad del reino en nosotros. Si no podemos
entender cómo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, cómo ese es el ámbito espiritual donde la vida del Espíritu crece y se fortalece en nosotros, y ya nosotros no nos movemos en nuestra humanidad y pensamiento terrenal, sino desde una vida eterna en Cristo, porque en Él somos, en Él vivimos, y en Él está toda nuestra plenitud. Entonces las añadiduras serán un asunto desgastante para nosotros también. Porque si no disfrutamos de la esencia, amados, menos de las añadiduras. Por eso necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar para ver y recibir el reino de Dios. Amén. Amén. Y acompáñenme por favor allí en Juan, al capítulo 3. Juan capítulo 3. Porque acá Jesús define justamente cómo sucede esta gloriosa verdad de entender y conocer el reino de Dios. Juan capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué no puede hacer? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué no puede hacer? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Leamos el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una plática trascendental de Jesús hablando lo celestial. Miren, Nicodemo, las escrituras hacen referencia justamente a su posición, fariseo y un principal entre los judíos. Era una persona de eminencia, era una persona a la que el pueblo escuchaba y de él aprendía. Y entonces le dice Nicodemo a Jesús: bueno, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces son impresionantes y no podrían hacerse si no está Dios con él. Pero todavía mantenía una mente terrenal y humana Nicodemo. Nosotros podemos pensar: bueno, reconoció que Jesús era el maestro, pero ese no era el problema. Muchos reconocieron a Jesús como un gran maestro, muchos lo reconocieron como un gran profeta, pero pocos recibieron la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Y en esto se divide lo terrenal y lo celestial. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Jesús con Nicodemo empieza a hablar asuntos de arriba, celestiales, asuntos eternos. Y le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, porque este ya está, porque esta es una realidad, porque Cristo encarnaba el reino de Dios en la tierra. Pero si tú no naces de nuevo, no lo vas a poder ver. Y Nicodemo, con mentalidad terrenal, ¿qué preguntó? Jesús, pongámosle lógica a esto. ¿Cómo un hombre viejo va a meterse otra vez en el vientre de su madre? Mentalidad terrenal, humana, de abajo. Y entonces Jesús le responde en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Y ahora Jesús le suma otra verdad: no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, esa siempre va a ser carne, hermano. Todo lo que es resultado de la carne siempre va a ser carne. No intentes mejorar tu carne. No pienses que tu carne puede ser restaurada, reparada y mejorada. Tu carne siempre va a seguir siendo carne. Esa no va a cambiar nunca. Esa hay que matarla, crucificarla en Cristo. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando nacemos desde una realidad en el Espíritu, ya no por voluntad de sangre ni de varón, sino por la voluntad del Espíritu, entonces como nuevas criaturas, como nueva creación, por naturaleza divina, nosotros podemos ver y entrar en el reino de Dios. Y no solo entrar, sino por la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido metidos en el reino, traspasados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y todavía Nicodemo dice: ¿y esto cómo se hace, Señor? ¿Y esto cómo funciona? Vean que estamos hablando es de una persona que entendía y conocía la ley, que la leía de día y de noche, que conocía todos los aspectos de ella. Y la pregunta es: bueno, Señor, ¿y cómo hago esto? Por eso Jesús le responde: ¿no eres maestro tú de Israel? ¿Y no sabes cómo funciona este asunto? ¿Y no entiendes cómo esto es que se lleva a cabo? Y entonces, el verso 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús apenas le estaba dando una probadita de lo celestial. Naces de nuevo, ves y entras en el reino. Nada más era un principio celestial. Ni siquiera era una profundidad compleja de lo celestial. Era apenas un asunto primario de ello, el nuevo nacimiento. Pero Nicodemo, con una mentalidad terrenal, no tenía idea de cómo esto funcionaba. Por eso Jesús tiene que presentarse como el Hijo de Dios. Y el verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo se quedó como nosotros ahorita, sin entender cómo funcionó. Bueno, ¿está aquí, descendió o está en el cielo? Y entonces define Jesús desde una perspectiva de la ley lo que está queriendo enseñar, y dice: así como Moisés, ¿se recuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Que el campamento hebreo por su desobediencia se había llenado de serpientes venenosas que los mordían. Y entonces el pueblo clamó al Señor, pidió a Moisés que clamara al Señor y lo liberara. Y el Señor le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante, y todo el que la mire va a ser salvo. Ahora, eso no era permiso
para que Israel se hiciera imágenes y adorara ídolos, sino era una figura de lo que Cristo sería en realidad. Y entonces Jesús retoma ese momento y el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo, así como esa serpiente fue levantada en el desierto en un madero, justamente así también el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Por eso Jesús no murió de otra forma sino crucificado, porque Él debía ser expuesto en su muerte, como cumplía completamente con el sacrificio perfecto para que la justicia de Dios tuviera una plena satisfacción. Y entonces así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna, nazca de nuevo, vea el reino y entre en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, esa capacidad de poder arrepentirnos y tener una nueva mentalidad, es resultado de la obra de Cristo en la cruz. Cuando nacemos de nuevo por derecho legal, por gracia dispensada en el nuevo pacto, tenemos en la mente de Cristo, una mente que nos gobierna desde el interior, y entonces podemos ver y entrar en el reino de Dios y empezar a conocer los asuntos celestiales. Por eso finaliza el apóstol Pablo también hablando a los corintios y dice: hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este siglo, no la sabiduría de los hombres, sino una sabiduría celestial. Ahora, esta sabiduría celestial solo se puede hablar con quienes han alcanzado madurez, quienes han nacido de nuevo y ahora tienen una mente celestial. Cuando hablamos sabiduría celestial con quienes no han alcanzado madurez, se duermen en las predicaciones. Pero realmente hay asuntos que se vuelven como muy complejos, ¿sí? No, ¿esto cómo funciona? No, ¿esto cómo es? No se crea, fue broma, no, no es cierto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre quien ha alcanzado madurez y quien no? Que quien ha alcanzado madurez disfruta, se goza, se alegra y recibe lo que se habla en sabiduría celestial. El que no ha alcanzado madurez todavía quiere que le hablen asuntos terrenales, todavía quieren que le prometan asuntos terrenales, que le profeticen, que le bendigan, que les impongan las manos y que todo les va a ir bien en la tierra, porque siguen teniendo mentalidad terrenal, de abajo. Pero los que hemos alcanzado madurez, disfrutamos hablar sabiduría celestial, de arriba, porque cada vez que conocemos más a Cristo, cada vez que Él es formado en nosotros, todos los días nosotros podemos tener la certeza y convicción de que en Él estamos completos y no nos falta nada. Así que la pregunta es, ¿estoy hablando con terrenales o con celestiales? Aquí nadie se ha dormido. Amados, para poder disfrutar de las riquezas del reino de Dios, no lo vas a poder hacer desde una mentalidad terrenal. Esa causa del reino de Dios que urge que tu mentalidad sea transformada. Hermanos, ¿por qué es que yo no les predico de que no seamos envidiosos, de que no seamos chismosos, de que no seamos mentirosos? Porque esas son cosas terrenales, solucionadas en la mente de Cristo.
Si yo todavía te tengo que corregir eso, estás perdido todavía, hermano. Estamos mal en este asunto todavía. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y ayer, en las enseñanzas que recibimos ayer, definimos cómo es que entramos en ese proceso de renovación. No se lo voy a decir hoy. Hoy ya finalizamos. Pero le voy a dejar de tarea a todos los que no vinieron ayer, que entren al YouTube de Ministros Competentes y busque ahí, Mentes de Gobierno, la renovación del espíritu de nuestra mente. Y dedíquese a ver, son 2 partes, dedíquese a ver los 2 videos y usted ahí va a entender es cómo el espíritu de su mente es renovado. Y entonces el martes voy a hablar sabiduría celestial con los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes van a buscar el video? Gracias por los 2 que sí. Amados, no hay forma que disfrutes del reino de Dios que ya te ha sido entregado, al que ya perteneces, si tu mente sigue siendo terrenal. Mueve al que está a la par y dile, tenemos que transicionar. Nuestra mente tiene que ser transformada a una realidad celestial y espiritual. Póngase de pie, oramos, finalizamos y demos gracias al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz.